Hi ha vivències o experiències que en sentit estricte no podem dir, en el sentit de formular verbalment, però en canvi que tenim la capacitat de mostrar a través de l'art, de mostrar a través de la música, de mostrar a través de l'arquitectura, de mostrar a través de la poesia. En certa manera el que vull dir és que l'art permet transgredir els límits que molt sovint imposa el llenguatge verbal i en particular el llenguatge científic y lógico. Esta, por ejemplo, es otra de las visiones de Hildegard, en donde aquí aparece, en esta figura, aparece claramente significado ese poder visionario. Es la figura sembrada de ojos, en donde con toda claridad se muestra que lo que se ve no procede de los ojos exteriores, sino de los ojos interiores, multiplicados, para aludir a la inmensa potencia del ojo interior, que atraviesa muros, atraviesa paredes y alcanza aquello que en el mundo medieval se concibe como lo invisible, puesto que el objeto del arte medieval es justamente mostrar lo invisible. Y es eso que ve el artista, Henri Corbin, y que entendía estas miniaturas de finales del siglo XIV como el claro ejemplo de lo que podríamos llamar ese mundo imaginal. Es decir, el mundo donde transparecen las imágenes, esas imágenes que son de las que se nutre el arte, el artista, creo que en el siglo XII i també en el siglo XX. Faig servir la paraula text perquè crec que la literatura és la forma artística per excel·lència, ja que som llenguatge. I som llenguatge perquè som fets a imatge i semblança de Déu, que és el logos, el llenguatge, la paraula, el verb, el discurs, com vulguem dir-ho. El nostre esperit és llenguatge. I tot allò que té relació amb el nostre esperit, la nostra espiritualitat, ha de tenir alguna relació amb el llenguatge. L'art és el triomf de la matèria, de les matèries més pesants i de les més immaterials. I això perquè l'art és essencialment una forma de llenguatge. I com més perfecta aquesta forma, més aproximació a la Déu originària d'aquest llenguatge, és a dir, Déu. Què ens ha passat als contemporanis? Què hem fet de l'oïda interior? Què hem fet de l'ull interior? Perquè si això en les antropologies medievals i clàssiques, però també en alguns autors contemporanis, està reflectit, per què quan diem que a més de l'oïda exterior hi ha l'oïda interior o que de l'ull interior és un altre ull a més de l'ull exterior, molt sovint el que es produeix és una desqualificació o més ben dit una consideració respecte al que diu de que és una irracionalitat, és una afirmació que no té cap tipus de legitimitat. El arte del siglo XX no nace de los ojos exteriores. Y esto era una conciencia muy clara por parte, por ejemplo, de artistas surrealistas. Lo que ocurre es que a mí me interesa mucho confrontar el mundo medieval con el del siglo XX, porque el mundo medieval es tremendamente ordenado y lo explica todo muy bien. En cambio, en el siglo XX todo es mucho más complejo, encontrar las cosas y ver de què nos estan hablando, no? Hi ha obres d'art, per exemple, que hi ha penjades als museus que fan angúnia, vull dir, contemporànies, que fan angúnia perquè han envellit extraordinàriament. Potser la idea estava bé, però la materialització d'aquella idea no s'aguanta, perquè hi falta l'ofici. Falta l'art, en definitiva, que es del que es tracta, ¿no? De todos modos, a mí me gustaría decir una cosa sobre esto, y es que yo creo que en la recepción de una obra de arte también tiene lugar lo que podemos llamar la sinestesia, que es propia de la experiencia mística. La sinestesia, quiero decir que de pronto los colores suenan. Sí, bueno. Y los sonidos tienen... En esto soy muy escéptico. Yo no, y menos después de Kandinsky y Schoenberg. Quiero decir, es casi, vamos, es bueno, que son ondas. Son alegorías, además, son metáforas, son alegorías. No son alegorías, ¿qué va? No, se han hecho estudios absolutamente fidedignos, no basados solo en la intuición, porque uno puede decir realmente, cuando ves un Rothko vibra, ¿no? Entonces, oyes algo ahí, hay una vibración tremenda. ¿Pero qué oyes?
Bueno, a ver, nada. hemos hablado... Nada. No. Sí, sí, claro que se oye. Lo que pasa es que es un sonido diferente. Cuando hablamos del sonido interior, a ver, el sonido interior es distinto. ¿Cómo es distinta la imagen interior? Porque la imagen interior no es una imagen visual como la que tú tienes fuera. Me remito, por ejemplo, a los sueños. Tú has soñado, seguro, alguna vez en tu vida. Muy poco. Habrás visto... Bueno, pero alguna vez habrás soñado. Ya me lo imaginaba que habría soñado poco, pero alguna vez habrás soñado. Bueno, pues habrás visto esa imagen que no tiene textura, ¿no? Es una imagen diferente. Para mí no. Yo creo en los géneros acotados y separados y eso me produce un gran y enorme placer. ¿Te gusta? Sí. Y para mí la experiencia estética, nunca se me ha ocurrido mirar a Giotto y oír música celestial. Nunca he oído música, yo quizás soy sordo, ¿no? Y cuando veo colores tampoco oigo música. Recibo emociones, pero que no son de otro sentido que el visual. Además, a mí me gusta mantener los géneros, como Recuerdo ahora aquel poema de Hans Arp, acotados y separados, que se llamaba, que era maravilloso, que se llamaba Singen den Blau, el azul que canta. Sí, bueno, eso se han hecho muchas cosas. Sí, hay muchos ejemplos, ¿no?, que podríamos sacar sobre ese cruce de sentidos en la obra de arte.